Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. Le damos ahora la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. Alonso, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva. Gracias a ti, Salvador. En esta ocasión, pues comenzamos con temas muy relevantes para la vida nacional. El primero de ellos, la votación en la Cámara de Diputados relacionada con la reforma eléctrica. Cuéntanos un poco. Bueno, fue una votación inusitada. Yo creo que nunca habíamos visto una sesión en el Congreso en Domingo de Resurrección y sobre todo en el que asistieron prácticamente todos los legisladores. Es raro que asistan todos los diputados a las sesiones, todos los senadores, y esta vez al parecer nada más faltó un diputado. Y bueno, lo que vimos fue una sesión maratónica que al final del día cerramos ya por ahí de las 11:30 de la noche con una votación en la que no se alcanza las 2/3 partes que se requerían para cambiar la Constitución. Entonces estuvo muy dividido el bloque de oposición, el bloque liderado por Morena, y al final con esta resolución le dan carpetazo al tema de la reforma que quiere hacer el presidente en materia del sector eléctrico, la reforma constitucional. Creo que es una muy buena noticia, nos desvelamos, pero valió la pena. Totalmente. Además, pues bueno, se reflejó, era un tema que ya se había reflejado o que, como dicen, ya habían descontado los mercados, ¿cierto? Ya se había descontado, ya para sorpresa de muchos, el PRI al final del día pues se unió y mandó señales muy claras de que iba a oponerse a la iniciativa original. Y lo que sí es distinto con respecto a episodios anteriores es que no hubo una intención de negociar. En el pasado veíamos el partido del poder trataba de negociar con la oposición, llegar a algún acuerdo y metían la reforma y las propuestas a una licuadora y al final teníamos un producto terminado. Esta vez el partido del poder dijo va como va o no va, y la oposición dijo pues no va y no se aprobó. Bueno, una prueba a la democracia, al Estado de Derecho de nuestro país, una prueba pasada y además aderezada también en estos días justamente por la ratificación que tuvo la Suprema Corte de Justicia del acta en este mismo tema que hubo el 7 de abril, ¿no? Sí, era sobre no esta reforma constitucional en sí, sino sobre si la ley vigente, la reforma que se hizo a la ley del sector eléctrico en el año pasado, si iba o no contra la Constitución. Sabemos que la votación fue el 7 de abril, nos fuimos de vacaciones, regresa a sesionar la Suprema Corte y había la incertidumbre, la inquietud de algunos expertos en derecho constitucional sobre si se habían contado bien los votos o no. Y decían, tal vez sí se alcanzó esta supermayoría de 8 ministros y ministras que decían que esto es anticonstitucional. Dijeron, cuéntenlos bien, pero al final el Pleno de la Suprema Corte pues dijo, pues ya los contamos y por decisión unánime validamos esta sesión, esta acta de la sesión del 7 de abril y le dan carpetazo al tema de si se habían contado bien los votos o no. Creo que lo que viene en ese sentido es, ya sabemos que 7 ministros dijeron esto es anticonstitucional, pero la ley prevalece y también prevalecen los amparos que han enviado o que han presentado cientos de empresas. Están amparadas y en el tiempo iremos viendo cómo se van resolviendo estos amparos. Yo creo que se van a resolver en favor de las empresas, dada la mayoría de votos que vimos en el voto de la Corte. Ya habrá que darle seguimiento, pero sí fue una sorpresa en estos días de regreso el haber encontrado ese asunto con la Suprema Corte, ¿no? Así es, y bueno, pues ya estas incertidumbres se van disipando y bueno, ya tenemos más claridad hacia adelante.
Esta semana, Alonso, pasando a otro tema, se presentó el informe semestral del Fondo Monetario Internacional y parece que no trae las mejores noticias, ¿cierto? Es correcto. El Fondo Monetario publica 2 veces al año su valoración sobre el estado de la economía mundial. Lo suele hacer en abril y en octubre. Esta vez el título del reporte es "La guerra afecta o frena la recuperación global". Y básicamente lo que nos dice el Fondo Monetario en este reporte es que está revisando a la baja el pronóstico de crecimiento para la economía mundial, sobre todo por el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, o la invasión de Rusia a Ucrania, y los efectos colaterales que esto puede tener. También en este informe se revisan los pronósticos para prácticamente todos los países que cubre el Fondo Monetario, y ahí nos tocó que a México nos bajaran el pronóstico de crecimiento para este año de un 2,5% a un 2%, que está ligeramente por arriba del consenso del mercado, pero ahí salimos salpicados con un pronóstico más bajo de crecimiento. Y algo que, vaya, se va sumando a las noticias respecto a la inflación alta, la baja en términos de crecimiento, ciertas notas que sí han afectado de alguna manera la economía nacional, ¿no? Pues sí, aquí las noticias que nos han afectado en México este año pues tienen que ver con el bajo crecimiento. Hemos visto ya una revisión a la baja importante en los pronósticos de crecimiento, y al mismo tiempo seguimos viendo revisiones recurrentes al alza en cuanto a temas de inflación. Entonces, no son las mejores noticias. Hay algunas noticias, las hemos platicado aquí con ustedes, por ejemplo, la disciplina fiscal, pero sí estamos en un entorno de una economía con un crecimiento muy bajo, con una inflación alta, y les voy a dar un dato. Me metí a las cifras del Fondo Monetario ahora que se publicaron. Para el 2022, el 70% de los países a nivel mundial van a haber superado su nivel del PIB real del 2019. Para el 2022, 7 de cada 10 países en el mundo tendrán un PIB mayor al prepandemia. México no va a ser uno de ellos. Y si nos atenemos a Latinoamérica, solo estaremos acompañados con ese logro de Ecuador, Belice y Venezuela. Entonces, ha dejado mucho que deber nuestra economía. Hay que buscar la forma de crecer porque el crecimiento ha sido muy, muy pobre. De acuerdo. Creo que es una asignatura pendiente y habrá que darle, pues eso, seguimiento, ¿no? Así es. Y pues, finalizando, si te parece bien, con los temas de esta semana, tuvimos reporte de la inflación para la primera quincena de abril. Sale el viernes, tal vez cuando ya se haya publicado este podcast. Y ahí hay una dispersión enorme en los pronósticos. Si me fijo nada más en los pronósticos promedio o la mediana, el mercado trae una inflación estimada de 0.1%, la inflación total para la primera quincena de abril. Yo creo que puede ser más cercana a 0.2%, pero es la primera quincena nada más, se publica el 22 de abril, pero lo que parece, Salvador, es que la inflación anual va a tener nuevos máximos para todo el mes de abril. La inflación anual 7.7 probablemente para la inflación total. El pico había sido 7.4 en noviembre y en diciembre del año pasado. Entonces todavía no cede la inflación y estamos todos muy ocupados revisando, desafortunadamente, al alza los pronósticos de inflación. Totalmente. Que es finalmente el tema del 2022. Ya se venía desde el 2021, pero el tema del 2022 finalmente creo que es a nivel global y particularmente en México, la inflación y su crecimiento, ¿no? Y las repercusiones que ello tiene en materia de política monetaria. Claro. Porque está obligando a todos los bancos centrales en el mundo a reaccionar de forma más rápida, más agresiva, para tratar de detener el alza en la inflación y que no se deterioren las expectativas de inflación de largo plazo. Entonces es un reto para todo el mundo, no es un reto único de México. Y bueno, afortunadamente nuestro Banco Central ha estado activo tratando de lidiar con este tema desde junio del año pasado. Oye, Alonso, en temas para la siguiente semana, los que tenemos que echarles ojo o estar muy al pendientes, tendremos la estimación preliminar del PIB
para el primer trimestre, ¿no? Es correcto. Recordará el auditorio que ya desde hace algunos años Hacienda presenta la estimación oportuna, bueno, el INEGI la presenta un mes después de que cierre el trimestre. Entonces el viernes 29 tendremos el pronóstico más actual de la Secretaría de Hacienda, del INEGI, sobre cómo le fue a la economía. Es una estimación oportuna, no viene el desagregado, ese lo conoceremos hacia finales de mayo, y lo que estamos esperando es que este reporte, esta estimación puntual del INEGI nos muestre una tasa de crecimiento de la economía del orden del 1%, tal vez 1.5% año con año, pero de forma secuencial contra el trimestre del año, el último trimestre del año pasado, ver un crecimiento cercano probablemente a 0.6, 0.7, que se rompe la racha de crecimiento cero, de crecimientos negativos. Entonces, por ahí es una buena noticia. Ya, de acuerdo. Habrá que darle seguimiento. También conoceremos datos de finanzas públicas también para el primer trimestre. Es correcto. También al cierre de la semana tendremos las cifras de finanzas públicas para el primer trimestre del año. Hay que verlas, hay que analizarlas. Las cifras de finanzas públicas suelen ser muy volátiles, no hay que llegar a conclusiones muy duras con base en las cifras de un solo mes, hay que ver la película completa, y yo creo que lo que vamos a seguir viendo es dificultades por el lado de los ingresos, sobre todo por la caída de la contribución, la recaudación del IEPS de gasolinas, y vamos a seguir viendo que el gasto sigue creciendo en términos reales de forma moderada, y lo que yo espero en general es que la disciplina fiscal prevalezca este año. No quiere decir que las finanzas públicas en México estén fuertes, en algún momento vamos a enfrentar la realidad de forma más marcada, hay fragilidad en las finanzas públicas, pero al menos por ahora lo que creo que vamos a seguir viendo es que las finanzas públicas estén muy en línea con los objetivos anunciados por la Secretaría de Hacienda. ¿Esta fragilidad a la que te refieres tiene que ver con el tema de las gasolinas o hay alguna otra cosa que te preocupe o que tengas en la cabeza? No, me preocupa, el tema de las gasolinas es tal vez el más reciente. Hoy la gasolina en México es tal vez más barata que en Estados Unidos, a pesar de que la traemos de allá, pero lo que me preocupa es la fortaleza de los ingresos del sector público en general. Cuando tienes una economía que no crece o que crece a tasas muy bajas, cuando hay una renuencia por parte de la autoridad a hacer una reforma fiscal, cuando ya te agotaste los fideicomisos, los guardaditos que habías acumulado, pues dices, ¿de dónde van a venir los ingresos? Al tiempo que la presión de gastos sigue subiendo. Hay una presión para gastar más en pensiones, en gasto de intereses y en capital. La inversión pública está en los niveles mínimos de varios años. Entonces, tenemos que gastar más como país, pero ¿cómo lo vamos a financiar? Y sabemos que el presidente va a decir, bueno, si no hay dinero, no gastamos, pero en un futuro tal vez alguien no va a ser tan austero en lo fiscal, y ahí es cuando me preocupa la fragilidad de las finanzas públicas o la posibilidad de regresar a un déficit mayor. Justamente, y ya cerrando con la parte de la próxima semana, temas de balanza comercial, ¿no? Vienen cifras de balanza comercial para marzo. La verdad es que las cifras para enero y febrero han sido buenas. Vimos un repunte importante en exportaciones y en importaciones. Habrá que ver si esto se mantuvo en marzo o no, porque pues la guerra inició el 24 de febrero y yo creo que ya algunos de estos indicadores van a empezar a mostrar algo más de fragilidad o de debilidad a raíz del conflicto armado. Entonces eso sale, si mal no recuerdo, el jueves o el miércoles. Son cifras puntuales para el mes de marzo, pero tal vez este reporte no va a ser tan importante como los otros dos que mencionamos, el del PIB y el de finanzas públicas. Totalmente de acuerdo. Alonso, muchas gracias por este análisis tan claro. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de la tercera temporada de Análisis Viva. Gracias a ti, Salvador, y al equipo, y un gusto estar con ustedes. Él es Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal. Y esto fue Análisis Viva.
Hasta la próxima. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.